Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto verles otra vez con nosotros, que nos estén sintonizando por audio, por video. Gracias por seguir esta transmisión, este podcast y los episodios que compartimos en él. Ahora con una serie, un tema, una temática muy importante. Al encontrarse con Dios o el creer en Dios, pues hay muchos milagros. Dios es un Dios sobrenatural. Pero ¿cuál será el milagro más grande? Y cuando en la Biblia, que se mencionan varios milagros, está escondido ahí el milagro más grande. Bienvenido a nuestros compañeros que nos ayudan ahí. Sergio Anaya, de la familia, doctor en dichología y en debilidades. Bienvenido, Sergio. Gracias, Felipe, un gusto estar aquí con un gran amigo también. Y desde el norte de Chihuahua, de Ciudad Juárez, El Paso, el pastor Iván, que nos acompaña, Rebeles, desde hace mucho tiempo ha estado aquí con nosotros. Y bueno, es un gozo que retome aquí nuestra participación en los análisis bíblicos. Bienvenido, Iván. Muchísimas gracias por la invitación, gracias, de verdad es un placer estar con ustedes en esta mesa. Muy bien, pues vamos a iniciar. En esta temática del milagro más grande vamos a analizar un milagro no tan conocido por todos ustedes, porque recordamos la multiplicación de los panes, la resurrección de Lázaro, como algunos eventos de milagros sobrenaturales en la Biblia. Pero vamos a leer la historia de la samaritana, esta mujer que en Juan capítulo 4 se encuentra con Jesús y que tiene un testimonio, pues una vida muy disipada o muy complicada, se puede decir, y se encuentra con Jesús. Como es un pasaje bastante extenso, si lo leyéramos rápidamente, Sergio, si tú empiezas con 15 versículos, Iván termina con 15 versículos. Juan capítulo 4, del 1 al 15 y del 15 al 30, y entramos de lleno en el análisis. Usted tiene ahorita tiempo de copiar el enlace, mandarlo a algún amigo, una amiga que usted quiera también que se conecte o que luego lo vea, y así extender el mensaje de la palabra. Mire, hemos visto que cuando lo manda usted a alguien que no conoce del Señor y la gente lo ve y tiene comentarios, se puede juntar con él para decirle: ¿qué te pareció? ¿Qué piensas? Y ahí usted puede tener un momento de compartirle de Jesús. Adelante, Sergio. Muy bien, Juan capítulo 4 versículo 1 dice: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. El 16 iban en adelante. Y Jesús le dijo: ven, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque cinco maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores
adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas? O ¿qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros: aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Y aquí os digo: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Muy bien, pues nos pasamos de unos versículos. El pasaje es tan relevante porque tiene muchísimas verdades, pero vamos a concentrarnos en una en especial, que es el milagro más grande. ¿Qué notas de este pasaje, Sergio? Interesante. La mujer va a sacar agua a un pozo y ahí está Jesús descansando, dice el relato, de una caminata, solo porque mandó a los discípulos a traer la comida, y empieza una interacción de Jesús con la mujer que es sorprendente, de tal manera que otras versiones dicen, por ejemplo la NTV, cuando están hablando ya y que la mujer le dice: sé que el Mesías un día ha de venir, la versión de NTV dice en el verso 26 que Jesús le dijo: yo soy el Mesías. Y si hacemos un análisis, es Juan capítulo 4, Jesús en este evangelio va a decir muchas veces: yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la luz del mundo. Pero esta es la primera vez que le dice a una persona: Él, yo soy el Mesías. ¿Qué encuentras en este pasaje tan relevante? Bueno, hay muchísimo, la verdad es un pasaje con muchísima riqueza y revelación del cielo sobre quién es Jesús y sobre que no hay casualidades cuando hablamos obviamente de las cosas de Dios, porque nada de esto fue circunstancial. Es decir, Jesús tenía ese objetivo de tocar el corazón de esta mujer. Y como cuando Dios toca el corazón de una persona y trae obviamente un cambio, una revelación de quién es Él, la persona puede salir de su tradición, de su cultura, puede salir de sus prejuicios, porque realmente vemos todo un prejuicio sobre que Él es hombre y ella es mujer, un prejuicio sobre que Él es judío y ella es samaritana, y un prejuicio sobre que si es aquí donde adoraremos o es donde dicen ustedes. Entonces todo eso se rompe cuando hay un encuentro con Jesús. Y obviamente se rompen formatos, se rompen moldes. Y lo que a mí me impresiona mucho, Felipe, Iván, es que aunque Jesús solamente llegó a tocar inicialmente a una mujer, ese cambio en esa mujer, esa revelación de Jesús como el Mesías, ese entendimiento de ella de que ahora sí sé a quién tengo que adorar, le llevó a cambiar muchísimos aspectos de pues su aislamiento. Era una mujer que iba precisamente al mediodía, que es donde está el sol, que da rabia, porque no quería encontrarse con nadie. Y esa mujer antisocial, esa mujer que de alguna manera se sentía a lo mejor rechazada o estigmatizada por el pueblo, es la que va ahora a dar testimonio a toda una ciudad de que había encontrado al Mesías, al Salvador del mundo, y que obviamente así como le había tocado a ella, pues seguramente podía tocarlos a ellos. Y la gente va, y entonces ahora sí, literalmente ya no creyeron nada más por el testimonio de ella, sino porque ya tuvieron un encuentro con Jesús, que en pocas palabras, Jesús cambia una vida y puede cambiar todo un entorno y toda una ciudad y una nación con el simple hecho de revelarse a una persona que está dispuesta, en este caso como esta mujer, a aceptar a Jesús como quien viene a traer salvación y vida eterna. ¿Y ese es un patrón
o es un caso aislado? Que Jesús viene a la vida de una persona para afectar luego muchos. No, es un principio espiritual que hasta el día de hoy está latente y que sigue sucediendo. Dios puede tocar nuestra vida y potencialmente está tocando la vida de todos los que están a nuestro alrededor, si nosotros permitimos que Dios nos use o nos utilice de esa manera como un canal de salvación. Entonces ese es un plan constante en la Biblia. Dios quiere que todos le conozcan y se encuentren con Él, pero empieza con uno, y ese uno va a extender lo que ha aprendido, como dice Sergio, de Jesús a otros. Y la frase, Iván, que está por ahí en el versículo al iniciar, que dice: le era necesario pasar por Samaria. ¿Qué es esa frase? Porque la gente la lee nomás así de rapidito. Claro, yo quisiera aportar un poquito y dar continuidad a lo que Sergio dice, porque va en relación a esto. Jesús no va pasando por las ciudades solo porque era el camino que tenía que seguir. Todo tiene un propósito. Él no está caminando solo porque por aquí van todos, por aquí me voy a ir. Nos damos cuenta en el pasaje cuando va y sana a la mujer del flujo de sangre. Él va de una manera muy objetiva a una casa. Sin embargo, en el camino él sabe que se iba a topar con esta mujer que estaba afligida por 12 años del flujo de sangre. Y de entrada yo me atrevería a pensar que él caminó no por donde debería, sino por donde ella necesitaba que Jesús caminara, porque en la salvación hay un punto muy particular. No importa cuánto nosotros hacemos, sino cuánto Él desea hacer para alcanzarnos. O sea, él provoca este punto de salvación. Era imposible, como Sergio lo dice, que la mujer hubiera provocado esta cercanía, no solo por sus problemas personales y emocionales, sino por los problemas culturales que había entre judíos y samaritanos. Unos le iban al Chivas y otro a la América. A la América, irreconciliable. Y todavía veo más reconciliable el tema de un americanista con Chivas, que recordemos que el trato era despreciativo, ¿no? Era de desprecio. Los trataban como perros. O sea, no se les veía en ese nivel de cultura. Entonces Jesús tiene que provocar. Jesús es muy intencional en su movimiento. La gente a veces no se da cuenta que no es una obra del destino, ni es algo que yo quiero, sino Él mismo prepara el panorama. Y creo que todos los que hemos recibido al Señor, no solo en la oración de fe, sino previamente, Él puso el panorama para que ese momento sucediera ese milagro tan grande que todos necesitamos, que es la salvación. Entonces era necesario que Él pasara por Samaria, no solo para salvar a una mujer, ¿sí? Porque de aquí viene la salvación de toda una comunidad. Así es. O sea, algo muy hermoso aquí es que vemos a Jesús amando de una manera muy multicultural. A los suyos vino, los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron les dio la potestad, y esta potestad viene dotada de privilegios, de misericordia. En el libro de Tito dice, en el capítulo 3, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Correcto. Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Señor. Entonces dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. O sea, no era lo que la mujer podía hacer. No podía hacer nada, estaba imposibilitada. Samaria estaba abandonada, había un conflicto con Samaria. Sí. Entonces, qué hermosa es la misericordia de Jesús. Y creo que este es el primer milagro, que Jesús pase por Samaria y esté dispuesto a detenerse, ver una mujer en una hora atípica, y empezar una conversación con ella, más cuando la mujer socialmente no se interactuaba de esta manera, menos un rabí como Jesús. Sí. Y luego menos una mujer con el trasfondo que ella trae. Entonces, la gente a veces se dice, no, pues tuve suerte, o qué bueno que me encontré con Jesús, pero no saben que Él está provocando las circunstancias para encontrarse, ¿no? De ahí la frase, le era necesario, porque en un mapa los judíos de todas las edades rodeaban Samaria
por esa adversión, por esa enemistad que tenían. Inclusive era un problema espiritual, religioso. Unos adoran en un lugar o de una forma y otros adoran en otro lugar de otra forma. Y en México tenemos ese conflicto. La gente se pelea por cómo debemos buscar a Dios y las religiones. Pero Jesús se desvía de la ruta normal de un judío de un lugar a otro para entrar por Samaria, no porque fuera un atajo, sino porque quería tener un encuentro con una mujer. Y yo veo en el pasaje que Jesús o Dios quieren tocar a una persona y a todas. O sea, Él tiene tiempo para una persona o para cada uno de nosotros y para todos. O sea, Él dice una porción muy conocida en Juan también en el capítulo 3 verso 16 con Nicodemo, cuando Jesús platicaba con Nicodemo: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único o unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice: de tal manera amó Dios al mundo. Y mucha gente se puede sentir fuera de esa, aunque es inclusiva, el mundo dice: pues no, pero Dios tiene misericordia de todos. No. Tiene misericordia de todos y de cada uno. Y aquí lo vemos, es un pasaje que manifiesta que Jesús hasta se quedó solo. Mandó a los discípulos a comprar la comida para esperar a la mujer en la hora que nadie iría a buscar agua, porque como tú decías, ella se escondía, se sentía descalificada, se sentía culpable o que no era digna y que la gente chismeaba sobre ella. Y Jesús, Sergio, toca un punto cultural o práctico. Están en un pozo. ¿A qué va la gente a un pozo? Por agua. Y empieza a hablarle a ella del agua. Y hace toda una, llamémosla alegoría, Jesús, que es, creo que la forma en que en general nos demuestra que nosotros no tenemos nada que dar, pero sí necesitamos mucho que recibir de Él. Y esta mujer se encontró con esa realidad que en algún momento todos vamos a tener, de reconocer que necesitamos exactamente lo que Dios tiene para nosotros y que nuestra vida, por decirlo de una manera, tiene un hueco exactamente a la medida de Dios. Ajá. Y que solo Dios puede llenar. Porque es curioso, muchas personas se confunden, Felipe, Iván, cuando Jesús hace referencia al marido, ¿no? Como que uno diría que tiene que ver con la Navidad, ¿no? O sea, ¿por qué le pregunta por el marido? Estamos hablando del agua. Pero a mí me queda claro que fue la forma en que Jesús le demostró que ningún hombre realmente había llenado su vida, que había estado tratando de encontrar la plenitud, la felicidad, quizás obviamente la realización en una relación humana, y había querido manejar una dependencia en las personas, y el resultado seguramente vez tras vez fue desilusión, decepción y todo lo que los seres humanos experimentamos cuando generamos una expectativa irreal hacia lo que es un aspecto humano que no está determinado para nosotros ahí encontrarlo, sino obviamente en el aspecto divino, es decir, en nuestra relación con Dios. Entonces Jesús literalmente la ubica sobre qué es lo que realmente necesita. O sea, ella quería en los hombres encontrar algo que solo encontraría en Jesús el hombre. Exacto. Dijo Pilato cuando lo entregó: he ahí el hombre. ¿Qué frase? ¿Qué frase? He ahí el hombre. Entonces ella estaba buscando en los hombres saciar algo de su corazón, y eso tiene una conexión directa con el agua. La gente va a un pozo o toma agua porque sacia su sed. Claro. Y entonces le está diciendo: tú tienes sed de algo en un pozo y no es de esta agua, sino tú traes una sed por tu problema de muchos hombres en tu vida. Y es curioso porque la primera pregunta que Jesús, más bien la primera declaración que Jesús es: dame de beber. Claro. O sea, está poniendo en perspectiva algo que ella no supo cómo contestar, porque no le contestó sí, ahorita la saco, ¿no? Sino entró en sus conflictos, ¿no? Como tú siendo hombre, como tú siendo judío. O no, nomás le dijo: no te la saco. Entonces entramos a ese punto donde literalmente Jesús, como se dice coloquialmente, puso el dedo en la llaga. Realmente, ¿cuál es tu necesidad, ¿no? Y creo que así pasa con todos nosotros. Tarde o temprano llegaremos al punto de reconocer una tremenda necesidad que tenemos de Dios y una tremenda, vamos a decirlo así, situación en la que solo Dios puede saciar nuestras vidas. Todas nuestras relaciones pueden ser de complemento: un marido, un hijo, un padre, pero la única relación de dependencia es con Dios. Está muy fuerte eso, porque las personas dicen: si yo tengo este trabajo,
y gano tanto, voy a ser feliz. Si yo me caso con este hombre o con esta mujer, voy a ser feliz. Si yo tengo un hijo o hijos y los meto en esta escuela, o sea, la gente busca la felicidad en lugares donde no la va a encontrar, Sergio. Sí, y es creo que mucho el recorrido que los seres humanos tenemos, algunos más tiempo, algunos menos, hasta que caemos en una situación de lo que yo le llamo un encuentro. ¿Qué tuvo esta mujer? Un encuentro con Dios, donde ya no había para dónde hacerse, ya no había argumentos, pretextos, ya no había obviamente justificaciones. Ella tenía que tomar una decisión. Voy a tomar lo que Dios me ofrece más allá del contexto religioso, más allá del contexto social, político, lo que sea, o voy a rechazar lo que Dios me ofrece. Y en algún momento todos nos encontraremos en la misma posición de esta mujer samaritana, tener que reconocer nuestra condición, que quizás es el primer paso, pero luego ¿qué vamos a hacer, Felipe y Iván, cuando reconocemos esa condición? Porque ella pudo haber rechazado esa invitación de Jesús de darles agua de vida y pudo haberse regresado igual, lamentablemente nada más a lo mejor un poquito más sensible o un poquito más consciente de su situación. Pero todos los seres humanos, cuando llegamos a un punto quizás en algunos casos de tocar fondo, en otros casos de dejar de estar, llegamos a una insatisfacción, tendremos tarde que temprano que tomar la decisión. Voy a aceptar la invitación de Jesús de tomar del agua de vida, o me voy a quedar con mi situación temporal que nunca me va a saciar completamente. Dame de beber. La mujer no empezó la interacción con Jesús. Jesús está ahí, ella lo ve como un judío, está vestido como un judío. Por eso le dice: tú siendo judío y yo samaritana, no nos llevamos. De todo lo que Jesús podía hacer para hablar con la mujer, le dijo: dame de beber. ¿Qué tiene que ver ese simbolismo, Iván? Dame de beber el agua. Y luego Jesús le dice: yo tengo un agua viva. Y la mujer dice: uy, pues dámela para que no tenga que venir al pozo. Pero no agarra la onda, la mujer no agarra la onda. Es que yo en ella veo una cierta incertidumbre más que dudas. O sea, era muy complicado para un samaritano común. Para una mujer todavía era el doble de complicado ver no solo a un judío, sino la manera en la que Jesús estaba vestido. Era un emblema de que él era una autoridad judía. Sí. O sea, no solamente es un judío común que se le ocurrió, que le dio sed, que no haría eso un judío común, aunque podía porque era el pozo de Jacob. Era de todos. Entonces no había problema, solo era un conflicto cultural de no llegar a Samaria. Hasta yo creo que lo veían muy mal religiosamente. Un fariseo no hubiera hecho esto. Jesús se acerca, para ella, yo imagino que fue así como que: ¿qué viene a hacer? Me va a regañar, me va a correr del pozo de Jacob, porque tiene autoridad para decirme: vete, porque este pozo me pertenece, porque yo soy del linaje de Jacob. Entonces, y ella le dice, hace preguntas que parecen muy vagas, pero generan una enseñanza doctrinaria en la salvación. Le dice: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿No creen que a veces nosotros hablamos figuradamente de lo que nos está pasando? Mira. Y que ella está hablando, le dice: tú no me puedes sacar de donde yo estoy, y el pozo es hondo. Porque ella está hablando a lo mejor del agua, pero a la vez está hablando de su situación, por lo que hablaba ahorita Sergio. ¿Sí? O sea, siente: ¿quién podía rescatar tan solo la reputación de una mujer samaritana que ha estado con 5 hombres, que ni su propia cultura lo acepta? Entonces los mismos samaritanos ya la hacían. En nuestros días sería vista así con cuidado, tristemente, y le dice: Señor, no tienes con qué sacarla. O sea, ¿cómo va a sacar de esto? Yo lo entiendo de esta manera, Yo estoy entendiendo el corazón por lo que hablaba ahorita Sergio. ¿Con qué me vas a sacar de esto si el pozo es hondo? O sea, ella está en un problema profundo. Yo me he dado cuenta que las personas que no han tenido ese encuentro con Jesús, antes de ellos llegar a Jesús, sienten que su pozo no es tan hondo y que no necesitan tanto de Jesús. La gente piensa que alguien necesita a Jesús cuando tiene un problema muy grave de salud, muy grave en su matrimonio, muy grave en su economía. Pero mientras la economía esté bien, el matrimonio esté bien, la vida común esté bien, yo no necesito a Jesús porque no estoy en ese pozo. No sé si se acuerdan
En los 90 la gente decía, es que el cristianismo es para los drogadictos, para los alcohólicos. Pero no, Para todos. para todos, porque el hecho de que no seas alcohólico, que no seas drogadicto, no significa que estás bien. Porque el dinero y las relaciones nos dan una felicidad de imitación temporal. Limitada. Entonces, cuando uno viene a Jesús, uno descubre una felicidad permanente, Wow, sí, es verdad. que no es estar sonriente, que no es una carcajada, que es lo que yo llamaría el gozo. Es un estado permanente en la vida del cristiano. A pesar de lo que pasa, no sufres tanto el problema porque sabes que Dios te va a sacar de eso. Puedes perder un ser querido y sufres la pérdida de ese ser querido, pero a la vez hay Sigues gozo, teniendo gozo. porque sabes que hoy está disfrutando. Es Le dice, cierto. Señor, no tienes con qué sacarla, porque ella lo ve en una calidad humana. Sí. ¿De dónde pues tienes el agua? No, ella le dice, ¿de dónde pues tienes el agua viva? O sea, ella identifica que Jesús habla de un agua que no es normal. Si no puedes sacar esta agua, ¿de dónde vas a sacar? ¿De qué agua me hablas? ¿De cuál agua estás hablando? Ajá. ¿Y cómo le vas a hacer para traer esa agua de esa fuente eterna? Porque esta palabra viva le da un contexto diferente al agua. Sí, sí. Entonces hace una pregunta que mucha gente, yo creo que estas preguntas van dirigidas a quién es Jesús. O sea, la está ayudando a que con las preguntas y la interacción vaya entendiendo mejor quién va a ser Jesús, que se le va a revelar en unos momentos. Me encantó lo que dices en cuanto a que la gente está buscando en otros lugares y solo cree que puede buscar a Dios cuando está muy en lo profundo. Pero Sergio habló de una palabra clave que hasta me brilló así, insatisfacción. La gente cree estar satisfecha con lo que tiene, y ese es el problema. Cuando te encuentras con Jesús, el caso de esta mujer es muy en un extremo, está insatisfecha. Claro. Porque ha estado con uno, con otro, intentando, con este no, pero a lo mejor con el que sigue me va a ir bien, con el que sigue me va a ir bien, y no le va bien hasta que tiene uno con el que ya no está casada. Sí, porque busca saciar. Escuché una frase que dice, Dios nos hizo con un espacio que Él solo puede llenar. Sí. Entonces las personas buscamos llenar esos espacios en relaciones. Hay quien no busca una relación sentimental, sino busca un trabajo, o piensa que alcanzando el clímax de la carrera o el dinero puede convertirse en algo muy parecido a esta llenura que solo podemos encontrar en Dios. Lamentablemente muchos creyentes, aunque tenemos al Señor, piensan que el dinero es la solución. Si Dios me da ese trabajo, si Dios me bendice, si tú me haces esto, si tú me ayudas, entonces, y no nos damos cuenta que aunque Dios no hiciera nada, no estoy hablando de un Dios que no pueda, pero aun aunque Dios te diga no, debes de estar lleno, debes de estar feliz. La segunda pregunta dice, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Esta pregunta empieza a tener un enfoque cristológico, empieza a marcarnos. Ella deja de dudar y empieza a tener una incertidumbre. ¿Quién es él? Poco es más grande que Jacob, el que hizo este pozo. Claro. Sí va, pero ella no lo sabe. Pero esta pregunta está muy interesante porque es una pregunta que regularmente nadie hacía, porque no se creía que hubiera uno mayor que Jacob, al menos que tú dudaras que él fuera el Mesías enviado. Yo pienso que Ella está empezando a tener esa inquietud. exacto, empieza a hacer ese ruido en el corazón de ella, ¿no? Empieza a decir, la pregunta que yo haría, ¿qué irradia Jesús? Él hace que le inquieta así. Esa misericordia, algo. Ahora le dice, ¿acaso eres tú más grande que nuestro, como dice Iván, que nuestro padre Jacob? Y ahí Jesús le puede decir, yo soy el Mesías. Pero no le dice, se mete con el marido. Y cuando le hace esa pregunta, o sea, Jesús puede haber dicho, sí, yo soy más grande que Jacob. Yo escogí a Abraham, el padre, y a Jacob, y le cambié el nombre, y ya la tiene lista para decir, y no lo dice. Se está aguantando decirle, soy el Mesías, y le habla del marido. ¿De qué agua viva está hablando? Justamente ¿de qué? Pues obviamente de lo que es
la vida eterna, lo que despierta nuestro espíritu, lo que nos hace nacer a una nueva manera de vivir. El agua pues también hace referencia al Espíritu Santo, a la llenura del Espíritu Santo, a la frescura, a la plenitud, a todo lo que no puede tener acceso el hombre sin Dios. Yo lo resumiría en eso, ¿no? Wow. Que es el agua viva, todo lo sí. que no puede tener acceso el hombre sin Dios, ¿no? Y que es obviamente la invitación del cielo, ¿no? A poder disfrutar de todo eso, por lo cual Jesús se sacrificó en la cruz del Calvario para que pudiéramos experimentarlo, vivirlo, tenerlo, ¿no? Entonces esta mujer tiene que llegar a ese punto de entender que no va a ser algo que va a resolver en su mente o con una ideología, un pensamiento, un concepto, sino es algo que tengo que experimentar, porque habla de beber, y el beber es una acción que va a llevar a llenarme de algo que no tengo, ¿no? Lo que me va a quitar la sed, que es la insatisfacción y toda esa vida, vamos a decirlo así, que no es plena y que no es obviamente satisfactoria, ¿no? Entonces es interesante cómo Jesús aprovecha el entorno, como siempre lo hace, aprovecha las circunstancias, aprovecha que la mujer no va a ir a otra hora, porque obviamente es la hora que no hay nadie. Sabía Jesús que no iba obviamente a encontrar una multitud, sino solo a ella. Y ese nos habla también, Felipe, Iván, de lo importantes que somos para Dios. O sea, cómo Dios se puede tomar la molestia de a veces, a diferencia como somos nosotros pensamos en multitudes y todo. No, Jesús pensó en una sola mujer. O sea, en llegar y tocar el corazón de una mujer, que uno diría, Jesús, aprovecha mejor tu tiempo, háblale junta 5,000, 7,000, que lo hacía Jesús, o sea, el sermón del monte, las bienaventuranzas, pero este era un momento muy especial donde él quería tocarla solo a ella. Y no había otra forma. Esa mujer no hubiera ido a un encuentro o a un evento, a una reunión multitudinaria. Era la única forma en la que Jesús sabía que esta mujer se podía encontrar con él. Y regresamos a ese punto. No dice Juan 15, no me eligieron ustedes a mí, sí, muy bien, sino que yo les elegí a ustedes, ¿no? La gente a veces dice, es que encontré a Dios. Amados, Dios no estaba perdido, los perdidos éramos nosotros. Él nos encontró a nosotros, ¿verdad? Y nos rescató de nuestra vana manera de vivir. Qué tremendo. Eso te hace sentir importante. Me hace, ahorita que relata Sergio y tú todo esto, dicen, ¿quién era ella? Porque se tomó tiempo. No llega y en 5 minutos le dice, mira, yo soy el Mesías y sé que estás batallando buscando el amor en hombres con los que has intentado y no has podido ser feliz. Yo soy el hombre que te va a hacer, pero se tarda. Y en la tardanza nos dan la enseñanza teológica, es ahí donde suelta Dios es espíritu, y los que van a encontrarse con Dios no es el formato religioso, el monte Gerizim o el monte de Jerusalén en el que se van a encontrar, es los que tienen un deseo interno. Pues el tiempo es muy cruel y tenemos unos minutos para terminar. Yo creo que esto vamos a extenderlo en la próxima sesión, porque no nos quedamos ni a la mitad. Es verdad, cuando vemos el pasaje no estamos ni a la mitad, y para que usted se dé cuenta cómo un pasaje, uno solo de la Biblia, puede tener tantas verdades que nos llenan. Pero un comentario final al respecto de este encuentro con la samaritana, que en los versículos siguientes, no alcanzamos a llegar hasta ahí, donde Jesús le dice a la samaritana, yo soy el Mesías. En el versículo 26 le dice, yo soy lo que estás buscando. Yo soy el que habla contigo. En la NTV, que ahí me había quedado yo, dice, yo soy el Mesías. Un comentario final, Iván, para luego animar a nuestros, los que nos escuchan y ven, a que nos contacten en el siguiente episodio, de este encuentro con la samaritana, que lleva a Jesús decirle a una mujer extranjera de otra nación, que los judíos ven hacia abajo y que la descalifican, yo soy el Mesías. Es la primera vez en la Biblia que Dios le dice a alguien, yo soy el Mesías. Jesús le dice a alguien. Se me hace muy maravilloso este pasaje, pero también me llama mucho la atención el corazón de la samaritana, porque a diferencia de la mayoría de los judíos, eran las culturas como los samaritanos los que estaban más abiertos a descubrir a este Mesías. Creo que los judíos no esperaban a un Mesías tanto como lo esperaban los samaritanos. Wow. Y creo que esa expectativa tan abierta lleva a la mujer, yo me atrevería a decir, al proceso de un cambio de regeneración, porque Dios viene a cambiar no solamente el espíritu de esta mujer. Yo veo al Señor haciendo una obra
la conducta, en la naturaleza moral, como en la naturaleza espiritual de la mujer. O sea, Jesús venía a hacer una salvación total, al punto que, aunque la mujer no hace una oración como la que nosotros hacemos, Ajá, eso también es muy interesante. yo veo a la mujer convertida al Señor, porque sus preguntas son preguntas de conversión. No son preguntas de rechazo, no son preguntas de una duda en no me interesa, son una duda. La va metiendo. Exacto, y está. Entonces, yo sí veo en la mujer samaritana un cambio en su naturaleza moral y en la naturaleza espiritual. Que ahí es donde yo veo la aplicación de la justificación de Romanos 5:1, ¿verdad? Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios. En ese momento, yo sí creo que esa mujer tiene una experiencia con esa paz a través de la justificación de Jesús. Sí. Y en mi perspectiva, la mujer es salva. Salió creyendo en Jesús como el claro. Mesías. Al punto que Jesús le dice: yo soy el Mesías. O sea, se puede revelar al corazón y a la vida de esta mujer, porque estaba lista para recibir Esa esto. conversación, que de por sí no es muy amplia, Claro. la preparó. Sí, claro. En unos minutos la preparó. Sí. Sí, trajo lo que todos necesitamos, que es literalmente una convicción para poder responder y reconocer realmente a Jesús como quien Él es, ¿no? Ya no solamente alguien que es un Señor o un Creador o un Rey, sino es mi Salvador personal, y que obviamente tiene un interés particular en mí, ¿no? No es alguien que está pensando en masas nada más, o soy el número 5725, sino que Dios tiene conciencia de quién soy y de específicamente cuál es mi necesidad, y que exactamente Jesús utilizó los elementos que ella necesitaba, como es el agua, como es el trasfondo con los maridos, como es obviamente su necesidad de aprobación, en fin, ¿cuándo será la última vez que ella platicó con alguien? Porque siempre estaba sola o de alguna manera rechazada, ¿no? Entonces, para mí es impresionante ver cómo Jesús sabe exactamente no solo el tiempo, sino la forma en que vamos a poder nosotros responder a la tremenda necesidad que tenemos de salvación y de vida eterna. Pues este pasaje, si usted está con nosotros o puede mandar este programa, este episodio a sus amigos, nos deja como hambrientos. Es decir, ¿cómo fue que conoció que Jesús es Dios? Que esa es la explicación de que es Mesías. Vamos a ver esto en el próximo episodio y vamos a analizar ese tratamiento que Jesús hace con la samaritana de sus esposos, y cómo le dice hasta Dios es espíritu y los que adoran a Dios deben adorarlo. Le da una clase teológica a una mujer que va por agua. O sea, es impresionante, pero con lo que nos quedamos en este programa, en este episodio, es que Dios tiene tiempo para una persona. Hace todo lo que tiene que hacer, se desvía del camino natural para encontrarse con una mujer, preparó todo para decirle. Él empieza la cercanía, él empieza a meterse en la vida de la persona diciéndole dame de beber. La mujer no sabe qué hacer, como decía Iván, y terminan platicando y la está preparando para que su deseo de conocer al Mesías un día, que tal vez ella tenía, ahí lo encontrara con Jesús. Tú puedes encontrarte con Jesús. Dios tiene tiempo para cada uno de nosotros. Sí, Él ama a todos, pero te ama a ti. Y cuando sentimos que Dios nos ama y quiere ayudarnos en las necesidades que tenemos, nos sentimos únicos, privilegiados, escogidos. No dejes de sintonizarnos en el próximo episodio y bueno, pase la voz. Gracias Iván, gracias Sergio por su participación. Pero aquí vamos a estar en la segunda parte, o otra parte adicional de esto, en el próximo episodio. No se lo pierda. Hasta la próxima.